Hola, soy Alfredo Farías, más conocido como Alfredo, soy diseñador y desarrollador de videojuegos, y el día de hoy vamos a ver la importancia del arte en los videojuegos. En este curso hablaremos de diseño de personajes, arte conceptual, diseño UI y diseño de niveles. Comencemos. Primero que todo veamos qué nos dice el diccionario de arte. Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Con toda esta definición yo me quedo con la palabra sentimientos, ya que los videojuegos nos entregan demasiadas emociones. Teniendo esto en cuenta, les voy a mostrar 3 ejemplos donde el arte es la parte fundamental del videojuego y donde más destaca. Un juego sin historia, pero a medida que avanzas tú mismo le vas dando significado a este videojuego. El arte es único, al igual que sus sonidos. Es un juego que trabaja mucho la psicología, te puede hacer sentir muy pequeño y otras veces te puede hacer sentir muy grande frente al entorno en el que estás. En el poco tiempo de juego que tienes, siempre destaca el potencial gráfico tanto en la vegetación, desiertos y sus animaciones. Gris es un videojuego donde puedes tomar las cosas a tu tiempo, lo cual lo hace mucho más inmersivo. Este videojuego toca un tema muy delicado, el asalto a la ciudad de Sarajevo, un conflicto bélico que duró 4 años y cobró la vida de más de 10.000 personas. No es un juego feliz en lo absoluto, y está diseñado para ser una muestra de las inhumanas condiciones que tuvieron que pasar los sobrevivientes de ese conflicto. La jugabilidad se centra en recolectar suministros y economizarlos entre los demás sobrevivientes, en arriesgar la vida de los personajes cada vez que salen del refugio para poder conseguir comida y lograr sobrevivir un día más. Se centra en mantener al jugador en un estado de preocupación, y aquí es donde el arte cumple su mayor objetivo. Gracias a su aspecto oscuro, con tonalidades grises, los ambientes están devastados por la guerra, no hay colores, no hay vida. Este videojuego fue tan importante que el primer ministro de Polonia lo agregó al material de estudio de la gente de historia, sociología y ética. En el panorama actual, gracias a los juegos indies, podemos tocar temas muy personales, los cuales pueden llegar a sanar conflictos personales de cada uno de los jugadores. Como es el ejemplo del juego desarrollado por Ryan y Amy Green. Este juego fue su forma de expresar y compartir la relación que ellos tuvieron con su hijo Joel, quien fue diagnosticado con cáncer terminal. El juego es una exploración a los momentos que compartieron durante los 5 años que vivió Joel. Es una experiencia bastante fuerte, y la atmósfera agridulce de nostalgia, tristeza y añoranza, sumado al arte simple y al trasfondo, es difícil que no te toque una fibra emocional. Luego de ver estos 3 ejemplos podemos entender factores importantes del arte y cómo influyen en los videojuegos. Los colores son parte fundamental y importante de lo que queremos demostrar y entregar a los jugadores. Tomemos como ejemplo Limbo. Limbo utiliza tonalidades oscuras para dar un ambiente más depresivo, de suspenso y horror con su simplicidad de arte. O tomemos la paleta de color de Mario, que nos da a entender que es un juego alegre, de aventura, donde la pasaremos bastante bien. El factor 2 son las formas, que dirán mucho de la psicología de nuestro juego. El ejemplo de Fall Guys, estos personajes redonditos como de plasticina, los cuales son todos ovalados y nos dan una especie de tranquilidad, donde la vamos a pasar muy bien, donde nos vamos a reír. Y eso ajustado a sus colores. Y finalmente tenemos el ambiente. Diferentes lugares que nos darán a entender dónde estamos y cómo nos tenemos que sentir, ya sea en paz, en peligro. Teniendo esto en cuenta, podemos seguir con el siguiente paso. Seguimos con el diseño de personajes. Para el diseño de personajes tenemos que pasar por un proceso creativo. Ya teniendo en mente la narrativa de nuestro videojuego, comenzaremos con 4 puntos importantes. El primero es la personalidad. Es cierto que hay que partir por algo en concreto,
y es necesario definir su naturaleza dentro de nuestro videojuego. Ya sea que estemos definiendo a nuestro protagonista, algún enemigo o el jefe final, tenemos que definir bien su historia, su inicio, su pasado, su trayectoria vital, que nos dará a conocer un poco más de nuestro personaje a lo largo del videojuego. ¿Cuáles son sus motivaciones para sus actos y qué determina su carácter? Nuestra experiencia en el videojuego determina la trayectoria vital de nuestro personaje y esa personalidad debe quedar reflejada en el diseño de personajes. Su psicología, ¿qué definirá? Su manera de actuar, cómo se comporta. ¿Será un personaje plano, directo? ¿O tal vez será un personaje con luces y sombras? Puede que se trate de una aventura del pasado o un monstruo terrorífico, pero con un carácter bonachón y amigable. Y esto puede ser clave para tu narrativa. El punto número 2 es el aspecto. Es la ficha de cada uno de tus personajes. Esto quiere decir su raza, su género, su edad, sus proporciones. En este punto también es bueno ver referencias, investigar, leer historia de algo que tenga que ver con tu personaje o con la historia de tu narrativa, ya que podrás entender de mejor manera cómo se comporta tu personaje en la era en la que está. En el punto 3 tenemos el estilo visual, y en este punto tenemos una infinidad de opciones. Estilo cartoon, tenemos el estilo realista, el estilo minimalista, el arte conceptual y tantos otros que podrías imaginar. Y esto se dirige efectivamente a la apariencia visual de tus personajes. Y el punto 4, y muy importante, la exploración y el thumbnails. Y en este punto ha llegado el momento de sacar tu croquera o tu tableta digitalizadora y empezar a dibujar. Tenemos que hacer pequeñas pruebas, bocetos, que se conocen como thumbnailing. Básicamente es una exploración, una lluvia de ideas, de pequeños bocetos para que quede definido nuestro personaje y en la época en la que se encuentra nuestra narrativa. La búsqueda de una silueta efectiva y reconocible es una de nuestras prioridades, pero es muy importante que entendamos que esa silueta dependerá en gran medida de cómo se visualiza nuestro personaje en el juego. Tenemos géneros de juegos en los que veremos constantemente al protagonista de espalda a nosotros o desde una perspectiva superior, como es el caso de League of Legends. Esa silueta debe permitir distinguir siempre en una pose dinámica. Puede que sea necesario hacerlo también en otras situaciones. La escala de ese personaje concreto con respecto a otros que aparezcan en el juego es también un tema a considerar. El punto número 5, la paleta de colores. La elección de una paleta de colores de nuestro videojuego es vital. Esta debe ser acorde a los colores generales del videojuego y que le dará una personalidad acorde también a nuestro personaje. Y finalmente también definirá la personalidad de este mismo. Y el último punto, la identidad. Acá tendremos que hacer un estudio de personaje. Cómo se verá de frente, de perfil, de espalda, si tendrá algún accesorio, si será en 2D o 3D. También hay que hacer un estudio del lenguaje corporal. Cómo se moverá frente al ambiente, cómo será el entorno, ya que esto ayudará a los animadores a tener una mayor facilidad a la hora de trabajar. Estos son algunos ejemplos de concept art del protagonista de Uncharted 4. Acá podemos ver algunos de sus ejemplos de espalda, donde tenemos diferentes elementos, ya sea en la espalda, en la cintura y los colores. Llegando aquí ya podemos hablar del arte conceptual. Es un apoyo muy importante a la hora de desarrollar videojuegos en 2D o en 3D. Su función principal es pasar la idea a la imagen de manera rápida y efectiva. Supone ser la guía y referencia de nuestros modelos finales a la hora de desarrollar un videojuego. Dentro de esta tenemos dos dimensiones. La dimensión conceptual. Dentro de esta tenemos 3 puntos importantes. La transmisión de características, que es la que queremos entregar dentro de todo el videojuego. Las ideas y sensaciones, que son las que queremos que nuestros espectadores sientan. Y finalmente el encuadre, la iluminación y el detalle. Como ejemplo tenemos esta imagen de The Last of Us, donde podemos ver un mundo post-apocalíptico con elementos que ya nos dan a entender cómo funcionaría este videojuego, de qué trata y a qué nos vamos a enfrentar. Y como segundo tenemos este concept de Assassin's Creed, donde nos muestran diferentes posturas de personaje, su iluminación, sus detalles que nos van a dar a entender sus características. Y como segundo tenemos la dimensión artística. Esto nos da la libertad de trabajar ya sea en 2D como en 3D. Acá también tenemos 3 puntos importantes. Primero es trabajar en función a la dirección de arte. Tenemos que tener en cuenta los colores que estamos utilizando, la línea, el trazo. También tener en cuenta la cantidad de detalles que estamos poniendo en cada uno de nuestros concepts. Como ejemplo tenemos esta imagen de Child of Light,
de la empresa Ubisoft, en el cual podemos ver un estilo más cartoon, con colores un poco más fuertes y otras tonalidades mezcladas mucho más bajas, el cual nos da a entender un poco cómo va a funcionar este videojuego y cuál será su referente de arte. Por otra parte tenemos esta imagen de Killzone, donde podemos ver detalles mucho más fuertes, pequeños detalles que nos van dando a entender cómo funciona este juego, de qué va a tratar y cómo se va a ver finalmente en 3D. Mientras se va trabajando en el arte conceptual, me gusta dividir en 3 partes el arte. La primera parte define en formas básicas el contorno del personaje y sus características más básicas. La segunda etapa define las sombras y el volumen de cada uno de nuestros personajes. Y la tercera etapa ya define el coloreado y las texturas que va a tener nuestro personaje. Y muy bien, pasamos al UI o User Interface. Pues es la interfaz del usuario para el videojuego. Esto es el punto de interacción entre el usuario y el videojuego. Su objetivo es brindar la información necesaria para que el usuario interactúe con fluidez. Guiará al usuario de manera directa o intuitiva para que pueda accionar y recorrer la narrativa correctamente. Para esto tenemos que tener varios puntos en cuenta. El entorno, donde se jugará el videojuego, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites. El contenido, información necesaria para que el jugador pueda interactuar con nuestro videojuego. El diseño visual, la definición del estilo de nuestro videojuego. La arquitectura de la información, cuáles son los puntos más importantes y menos importantes a la hora de recorrer nuestro videojuego. También tenemos el diseño de interfaz. De estas yo voy a nombrar 4 que son para mí las más importantes. Diegésticas. Son interfaces que están incluidas dentro del mundo del juego, es decir, que pueden ser vistas y escuchadas por los personajes. Las encontramos como parte de la narrativa inmersas en el juego. Como ejemplo, tenemos este juego, Dead Space. Se observa la barra de vida del personaje integrada al traje que usa. El jugador puede ver la barra sin que ésta lo distraiga de la historia. También tenemos este otro ejemplo en el juego Assassin's Creed. La visión de águila le permite al jugador identificar a los enemigos. No digésticas. Son los elementos que se muestran fuera del mundo del juego y solo son visibles y audibles para el jugador. Esto es de uno de los estilos más usados hasta el momento. Ejemplo, del juego Diablo 3 se observa todos los elementos en la pantalla. Sigue un lineamiento estético, acorde al arte del juego, sin embargo, no está integrado en el mundo en sí. Especiales. Son los elementos de la interfaz de usuario presentados en el espacio 3D del juego, pudiendo ser o no una entidad propia en el mundo. Es la información dirigida directamente al jugador y no al personaje. A veces se pueden cortar la narrativa del juego, como sucede en los elementos de un tutorial. Ejemplo del juego Overwatch. Se observan señalizaciones en 2D en el mundo virtual, guiando al jugador para que comprenda qué debe hacer. Y finalmente tenemos meta. Están dentro de la historia del juego, pero no están dentro del espacio del juego. Estos componentes de la interfaz apuntan a sumergir al jugador aún más dentro de la experiencia. Algunos ejemplos son las gotas de sangre en la pantalla o las rupturas de vidrio. Como ejemplo les comparto una escena de Left 4 Dead. Cuando un boomer te vomita para que los zombies te ataquen, la pantalla se torna completamente verde. Combinados todos los estilos para una mejor experiencia. En el juego Dead Space, por ejemplo, observamos que la interfaz tiene componentes diegésticos. En algunas partes de la historia, como nombramos anteriormente que la barra de vida estaba integrada al traje, no diegéstica en el inventario y espacial cuando nos muestra la cantidad de municiones en cada arma. Ejemplo del juego Dead Space, inventario no digéstico. Y en este ejemplo se nos muestra la cantidad de municiones en forma espacial. Estos conceptos no necesariamente se aplican por separado. De hecho, en la mayoría de los juegos observamos combinaciones de interfaz diegésticas con no diegésticas, metas y espaciales, según las posibilidades necesarias o bien por un fin artístico. Estas combinaciones contribuyen a que el juego sea más rico e intuitivo. Y finalmente llegamos al diseño de niveles. Es uno de los conceptos más importantes y una de las etapas más importantes porque es considerada
mitad ciencia, mitad arte. El diseño de niveles tiene que tener un alto nivel de empatía con el jugador o usuario y un alto nivel de estudio en la psicología. El diseñador de niveles tiene un rol muy importante. Está encargado de hacer el mock-up del nivel y orientarlo a generar la mayor experiencia posible dentro del videojuego. Este tiene que enseñar al jugador a superar diferentes obstáculos y que no sea un simple paseo, sino que un desafío para cada uno de los usuarios. Como ejemplo tenemos el nivel de Mario Bros. 1, uno de los más famosos niveles. Comenzamos con Mario, un par de bloques y un Goomba. Nos da espacio para que Mario pueda moverse, saltar, pero al pasar sobre el Goomba sin saltar, automáticamente perdemos. Eso nos da a entender que es un enemigo y que de alguna manera podemos derrotarlo. ¿Qué pasa si saltamos sobre él? Lo derrotamos. También tenemos un cubo de color diferente al resto, el cual al golpearlo nos da un hongo, el cual nos hace más grande, para que el jugador sepa que rompiendo los bloques podemos tener recompensas. Y así sucesivamente. Y así, Mario 1 es un juego que nos entrega un diseño de nivel muy exquisito, ya que nos enseña paso a paso qué ir haciendo y nos enseña qué es lo que podemos y no hacer. A la larga que el juego avanza nos va planteando desafíos mucho más grandes, enemigos mucho más poderosos y también obstáculos a los cuales tenemos que enfrentarnos. Una de las cosas importantes dentro del diseño de niveles es la escala de desafíos, donde comenzamos en el nivel 1 de Mario, nos enseñan y vamos subiendo a niveles mucho más altos, los cuales también tienen un descanso cuando ya matamos muchos enemigos, o como en ejemplo Resident Evil, cuando matamos a un enemigo muy grande, gastamos mucha munición y vida. Hay un momento en el que solo caminamos y resolvemos puzzles sin toparnos con algún enemigo fuerte para poder descansar un poco y luego vuelve a subir la escala de dificultad para volver a meternos enemigos y desafíos mucho más fuertes. El diseño de nivel es una etapa muy importante a la hora de desarrollar tu videojuego. Y bueno, llegamos al final de este pequeño curso, espero que les haya gustado y les haya servido. El arte es una parte fundamental. Tenemos que trabajar obviamente en equipo, no todos lo sabemos todo. Y siempre tenemos que estar aprendiendo más. Como desarrolladores tenemos una tarea muy importante que es traer buenas experiencias al resto del mundo, a nuestros usuarios. Y tenemos 1000 maneras, gracias al arte, de poder plasmar esas ideas. Uno de mis consejos más fuertes es que puedan practicar diariamente, dibujar ya sea en papel o en una servilleta. Si tienen tableta digitalizadora, úsenla, porque es muy importante que practiquen. Hoy tenemos una gama de programas para utilizar bastante grande. Tenemos Illustrator, Photoshop, Paint Tool 6, entre muchos otros, para poder practicar y hacer nuestros diseños de personajes o diseños de fondo. Y utilicen programas de 3D si es que les gusta el 3D, ya que tenemos una amplia gama. Uno de los más factibles a la hora de desarrollar videojuegos es Blender, un programa gratuito y muy fácil de usar. También pueden practicar en plataformas de desarrollo de videojuegos como los Unity o Construct 2, plataformas gratuitas y que les ayudarán mucho a desarrollar videojuegos. Y eso, chiquillos, espero les haya gustado la clase, espero estudien y trabajen mucho, que este mundo es bastante grande y muy entretenido. Soy Jack Fredo y me despido. Hasta la próxima.